Buenos días con todos. Es un gusto tenerlos una vez más. Este es el quinto diálogo de la OPS sobre ética de la investigación durante la pandemia, desafíos y lecciones para aprender en América Latina y el Caribe. Esta quinta sesión tiene como tema principal la evaluación riesgo-beneficio de las investigaciones y tenemos como participantes, como panelistas, a los miembros de comités de ética, de distintos comités de ética de la región. Soy Carla Sáenz, soy asesora regional de bioética. Como les digo nuevamente, es un gusto tenerlos en esta sesión. Antes de iniciar nuestro diálogo y presentar a los panelistas, quiero dar unas breves instrucciones para el uso del canal de traducción. Los que hablan español no la necesita, pero those of you speaking English, those of you that want a translation, please go to interpretation, to that globe on the bottom right of on that bottom right tab on the right side, and click on English if you want to listen to the session in English, and make sure you also click mute original audio to ensure that you don't hear the session in both languages, both English and Spanish at the same time. Bueno, una instrucción más antes de iniciar. Entonces, perdón, si ustedes ven en esa tabla de que está abajo, esa barra abajo, van a ver que hay una parte de preguntas y respuestas. Para facilitar el poder coger todas sus preguntas, les agradecemos que las preguntas las envíen por ahí, y más bien todos los comentarios que puedan tener o documentos que quieran compartir o enlaces que quieran compartir, por favor los incluyan en el área del chat. Entonces así tenemos más orden, sabiendo cuáles son los comentarios y cuáles son las preguntas específicamente, y no se nos escapa nada. Ahora bien, a ver, un pequeño, creo que nuestro nuevo tenemos un panelista que creo que ha entrado como participante. Silvina, si puedes ayudarnos con eso. Esta es la quinta sesión, la penúltima sesión de nuestra serie de 6 diálogos regionales. Hemos tenido la suerte de en esta oportunidad tener los recursos para hacer los diálogos genuinamente regionales, lo cual significa tener los recursos para hacer una interpretación simultánea. El día de hoy no pudo acompañarnos una colega de Jamaica, pero como ustedes saben, hemos tenido participantes panelistas del Caribe inglés, y creo que ha sido muy provechoso a tener el diálogo, no solamente a nivel Latinoamérica y no solamente a nivel del Caribe, sino integrando en la conversación a los colegas del Caribe con los colegas de Latinoamérica. Como es la penúltima sesión, es decir, la que viene es la última, la que viene será, si no me equivoco, el 9 de diciembre, a raíz de los feriados del 8 y del 7, que ha sido declarado puente en varios lugares. Pero al final de la sesión, vamos a hacerle un pedido a todos de contribución, porque creo que tenemos todos la oportunidad de recoger algunas lecciones y quisiéramos escuchar de ustedes antes de la sesión final. Entonces, yo eso lo voy a contar luego. Y en lo que respecta a esta sesión, como les decía, tenemos la perspectiva de miembros de distintos comités
Y el énfasis de nuestro diálogo es en uno de los aspectos esenciales de la revisión ética de los estudios de COVID-19, que es el asegurar un balance positivo de riesgos-beneficios. Entonces, como ustedes saben, asegurar un balance positivo de riesgos-beneficios es algo que todos los comités hacemos. En todos los estudios que nosotros revisamos, buscamos que el balance de los beneficios del estudio sea superior a los riesgos con los que nos presenta el estudio. Y todos sabemos que el balance de riesgo-beneficio puede variar a lo largo de la conducción de un estudio. Una aprobación ética no es una suerte de bendición que uno recibe y le dura de por vida, no es como una canonización, digamos, sino que es una evaluación que se hace a la luz de la evidencia más actualizada de la que disponemos. En la medida que esta evidencia cambia, la evaluación ética, es decir, la aceptabilidad ética de un estudio puede variar. ¿Por qué? Puede variar porque imagínense que uno tiene una pregunta de investigación, que es la razón por la cual está haciendo el estudio, y la pregunta de investigación es respondida por otro estudio. Entonces ya no tendría ningún beneficio hacer el estudio inicial. O puede ser que uno identificó un diseño de investigación que era éticamente aceptable, era metodológicamente apropiado al inicio del estudio, pero conforme se desarrolla el estudio se hacen una serie de descubrimientos y ese diseño ya no es más éticamente aceptable. Por ejemplo, porque el comparador no es más aceptable o hay otro mejor comparador o ya no es aceptable comparar contra placebo. O puede ser que a lo largo del estudio surja información que se deba compartir con los participantes para asegurar un genuino proceso de consentimiento informado. Y es información de la que no se disponía antes. Nosotros, digamos, sobre la luz de esta nueva evidencia, ustedes, en su experiencia de comités de ética, creo que la mayoría, no me refiero solamente a los panelistas, sino también a los participantes, saben que nos toca revisar los estudios, nos toca modificar los estudios, nos toca suspender acaso un estudio o cancelar un estudio, o acaso decir este estudio continúa siendo éticamente aceptable y puede desarrollarse tal como se había planeado. Sin embargo, algunas cosas son distintas con la pandemia de COVID-19 y principalmente lo que es diferente, que los procesos que normalmente se hacen con cierta calma, con revisiones anuales o cada cierta cantidad de meses, ahora se tienen que hacer con mayor celeridad. ¿Por qué? Porque al ser una pandemia tenemos al mundo entero haciendo investigación sobre lo mismo y la producción de evidencia es por esto enorme. Entonces hay un mayor potencial a que esta aceptabilidad ética varíe a lo largo de la conducción del estudio. Es por esto que la OPS ha publicado una orientación específicamente para la supervisión ética de los estudios en curso sobre COVID-19 y voy a poner en breve en el chat el enlace para esta publicación y además voy nuevamente a poner el enlace de la lista Investigación Ética para que puedan suscribirse los que no están ya incluidos en la lista y puedan recibir directamente todos los recursos y orientaciones relevantes, tanto nuestros como, por ejemplo, de la OMS o algunas de nuestras otras contrapartes importantes. En esta orientación de la OPS, sobre la supervisión ética de los estudios de COVID, damos orientaciones específicas para temas del proceso y para el tema del contenido del análisis ético. En lo que respecta al proceso, en que hay un rol importantísimo de los investigadores que delineamos, y así como el rol del comité y los pasos a seguir para cada curso de acción posible, sea continuar un estudio, modificar un estudio, suspender un estudio o cancelar un estudio. Y en lo que compete al análisis ético, damos preguntas guías para facilitar la deliberación del comité, no solamente del comité de ética, sino de los propios investigadores
sobre si el estudio continúa teniendo valor social, validez científica, si sigue incluyendo a los participantes de manera justa, un balance favorable de beneficio con respecto a riesgos, un proceso de consentimiento adecuado, un trato respetuoso de los participantes a lo largo de la conducción del estudio. En esta oportunidad, digamos, nuestro diálogo de hoy es con miembros de comités, de distintos comités de la región, que nos acompañan a título personal, es decir, en tanto miembros de comités, no necesariamente representando el comité del que hacen parte. Estamos tratando de capturar las distintas perspectivas que son relevantes para la ética de la investigación de los estudios de COVID. Y quiero agradecerles de antemano a nuestros panelistas su gentileza por compartir con nosotros sus reflexiones sobre lo que va siendo un proceso bastante ocupado de hacer la revisión y supervisión éticas de los estudios de COVID-19. Bastante ocupados porque todos los que estamos en comités de ética sabemos que tenemos más trabajo que nunca. Y además, muchos de ustedes están involucrados en la práctica asistencial y es muy probable que tengan tareas mayores a raíz de eso también. Antes de darle la palabra a mi colega Sara Carracedo, que es parte del Programa Regional de Bioética de la OPS y afiliada también al Instituto Nacional de Salud de Perú, donde trabaja en temas de ética de la investigación, voy a presentar a nuestros panelistas de hoy. Nos acompaña Marta González Bautista, que es miembro del Comité de Ética de la Investigación del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de México, basada en la Ciudad de México. Nos acompaña también Javier Lobato Polo, que es del Comité de Ética de la Fundación Valle de Lili en Colombia. Nos acompaña Mario Soriano, que preside el Comité Nacional de Ética de la Investigación de El Salvador. Y en esta oportunidad, Ana Palermo, que también está afiliada al Programa Regional de Bioética, nos acompaña en una capacidad distinta, tanto como miembro del comité del Hospital Ramos Mejía, pero también como parte del personal del Ministerio de Salud de Argentina, que como escuchamos en una sesión, hace muchas sesiones, creo que fue en la primera sesión, ha asumido un rol de asesor de los comités de ética para facilitar que los procesos de revisión ética sean acordes a los tiempos apropiados de la pandemia y para evitar duplicaciones también. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Le dejo la palabra a Sara para la moderación. Gracias. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más, esta vez en el quinto diálogo que se está organizando. Y para comenzar, vamos a hacer una pregunta en relación a la incertidumbre. Es decir, una pandemia se caracteriza por la incertidumbre, el grado de incertidumbre sobre la COVID y sus consecuencias ha ido cambiando conforme la pandemia ha ido desarrollándose en todo el mundo. Sin embargo, a la fecha aún no tenemos toda la información que quisiéramos sobre esta enfermedad y en particular aún existe incertidumbre sobre las intervenciones para su prevención y tratamiento. En este contexto, quisiéramos comenzar preguntándoles cuáles han sido y son las mayores dificultades para evaluar el balance riesgo-beneficio en los estudios COVID, tal vez al evaluar los riesgos a grupos específicos o los riesgos de ciertas intervenciones, o tal vez ha sido difícil sopesar los riesgos con el beneficio del estudio. No sé, tal vez Marta, tú empezamos por ti, ¿nos quieres comentar cómo ha sido la experiencia? Sí, claro. Buenos días aquí, buenas tardes allá. Como lo comentaron, yo soy parte de un comité local del Hospital de Especialidades Centro Médico Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Realmente es un hospital en donde la mayoría de los investigadores están al frente, como se dice comúnmente, de batalla contra el COVID.
Entonces tienen trabajo extra al estar investigando y al estar trabajando, y también contamos con médicos residentes en formación. Entonces, en base a esto les comento, porque muchos de los estudios que se han hecho, más o menos comentábamos hace rato que vamos revisando 60 más o menos en los últimos meses, muchos de esos estudios son de característica retrospectiva, que no por eso implica no revisar el riesgo y beneficio. La cuestión es, como es sabido para todos, bueno, la valoración del riesgo y beneficio, si bien es una situación fundamental para el Comité de Ética en todos los estudios, algunas cosas tienden a ser subjetivas, no son completamente objetivas como otro tipo de situaciones. Por eso es que por ejemplo, en la normativa en México se dividen los protocolos en sin riesgo, riesgo mínimo o riesgo mayor al mínimo. Entonces, en base a esto, en esta situación, evaluamos cada uno de los protocolos, y siempre vemos que existe un beneficio, idealmente para la comunidad, o sea, que el valor científico o el valor social del protocolo sea adaptado al valor tanto científico como social, y va variando dependiendo, como comentaron, en los meses que han estado presentándose, porque han cambiado la información. Alguna de las situaciones que hemos visto al evaluar los protocolos es que en ocasiones el grupo escogido no repercute en esto del valor social. En ocasiones tratamos de insistir en que el beneficio sea más amplio, porque a veces los residentes, cuando son de algún caso de tesis, quieren encontrar el beneficio en un grupo reducido, por ejemplo, anestesiología, oftalmología, y ahí es cuando les explicamos la importancia de que del beneficio que sea más amplio en los protocolos. Y en cuanto a los protocolos de uso clínico, como más amplio, realmente este riesgo se ha ido adaptando, insisto, a los tiempos, porque hay algunas ocasiones en que los fármacos ya han aprobado, ya se han publicado, ya previamente se ha publicado la utilidad de un fármaco, y ya no es útil volver a insistir con otro fármaco, sino que estamos tratando de que sea algo innovador y que sea algo que no se ha aprobado. Excepto en estudios prospectivos, en donde, por ejemplo, ahorita está empezando a correr uno de algunos medicamentos que ya se han aprobado previamente y que se utilizaron, entonces están viendo la utilidad, pero en forma retrospectiva. Entonces, pues es así como valoramos el riesgo y beneficio con el tiempo de la pandemia y con el tipo de protocolo de investigación, y si no, pues lo regresamos para que vuelvan a ser, para que se cumpla la normativa que deseamos encontrar. Bien, gracias Marta. Ana, no sé si tú tal vez nos quieres contar cómo se ha manejado el balance riesgo-beneficio frente a la incertidumbre de la pandemia. Sí, Sara. Un poco retomando esto que comentabas de la incertidumbre, sobre todo al principio de la pandemia, ¿no? Una de las cuestiones que nos tocó comprender como comités de ética al evaluar los estudios es que ante la falta de tratamiento, ante la inexistencia de un tratamiento, no vale todo, ¿no? O sea, como que parecía en ese primer momento en que todo se podía probar, en que, bueno, como no tenemos con qué comparar, bueno, vamos para adelante con lo que hay, y eso ha sido un punto digamos, de cierta dificultad de poder pararse de una manera más imparcial y más crítica como comité de ética, y aparte como miembros que también estamos afectados, ¿no? Esto es algo que nos ha afectado absolutamente a todos. Y también hay cuestiones relacionadas con proyectos que se han presentado. En un principio se discutió la cuestión de los estudios contra placebo, ¿no? Muchos de nuestros países han tomado en una primera instancia
la decisión de establecer tratamientos como estándar, ¿no? Tratamientos que tampoco estaban probados para el COVID, como el uso de antivirales, por ejemplo, que se han puesto como estándar, o determinados medicamentos que después ya supimos que no funcionaron, como la hidroxicloroquina. Y entonces esto también ha sido una discusión dentro de los estudios que se iban presentando, si estaba permitido o no tener directamente las intervenciones nuevas contra placebo, que bueno, obviamente aprendimos que sí, ¿no? Porque todo lo que se estaba ofreciendo era experimental y era fuera de un contexto de ensayo clínico, y claramente necesitábamos hacer investigación y tener resultados sólidos que permitieran efectivamente decir si podíamos darlo a la población o no podíamos darlo, ¿no? Y también, digamos, esta diferencia con la situación ordinaria de no tener una justificación sólida de los estudios, ya que la mayoría de las justificaciones estaban dadas por estudios que se estaban realizando en otros países, que por una cuestión de tiempo, a nosotros la pandemia nos llegó después. Entonces, estas eran las justificaciones para poder realizar un análisis riesgo-beneficio, ¿no? Después, ya con el paso del tiempo y la aparición de los estudios, por ejemplo, los estudios de grupos locales, ¿no? Que ya no era solamente estudiar aquello que se estaba estudiando en otros países, sino que empezaron a aparecer intervenciones novedosas, locales. En nuestro caso, por ejemplo, todo lo que fueron los estudios del plasma, implicaron que nuevos equipos sin experiencia anterior en realizar este tipo de ensayos clínicos comenzaran a organizar estos ensayos muy grandes, con una participación prácticamente de todo el país y de muchos centros. También tuvimos el caso, por ejemplo, de los estudios, de un estudio de un equipo que fue un emprendimiento, digamos, local, ¿no? de un equipo de acá de Argentina, de lo que fue el suero equino. Entonces, ahí las complicaciones realmente para hacer las evaluaciones riesgo-beneficio fueron superiores. Precisamos hacer reuniones con los investigadores directamente, porque ya ni siquiera había expertos externos a quienes preguntarles, ¿no? Ha habido mucha necesidad de asesoramiento en ese sentido y un trabajo más bien en conjunto y de darle un seguimiento mayor a estos estudios tan novedosos, ¿no? Porque realmente no se contaba con antecedentes del uso de esas intervenciones para COVID. Gracias, Ana. No sé si tal vez Javier o Mario quisieran agregar algo, cómo desde sus comités han enfrentado el análisis riesgo-beneficio durante la pandemia y las investigaciones COVID. Buenas tardes. Hola. Sí, Javier, ¿quieres comentarnos algo? Sí, muchísimas gracias. La incertidumbre de esta situación totalmente nueva para las generaciones que están vivas actualmente suscitó, y fue la percepción que nosotros tuvimos, una ola inicialmente de mucho temor, de miedo. Y ustedes saben que el miedo muchas veces produce o tiende a hacer que el ser humano actúe precipitadamente. Entonces, desde los comités de éticas y pues, la experiencia en Colombia y en el suroccidente de Colombia, donde nosotros estamos, en Cali, los comités de ética nos reunimos y analizamos toda esa situación, porque empezó a haber un advenimiento de protocolos de manejo con una evidencia científica suficiente, utilizando tanto medicaciones que estaban para usos virales como supuestamente profilácticos. Lo que mucho trabajo nos dio al principio fue el manejo de ese miedo, de ese temor y de esa andanada tanto de preguntas como de protocolos clínicos sin tener un protocolo de investigación. Lo segundo que vino fue que se empezaron a observar algunos protocolos de investigación no controlados a manera de tener una plataforma para poder empezar tratamientos en la comunidad. Pero otra vez nosotros, y yo pienso que esto es muy importante para la experiencia en un futuro, con cabeza fría, como uno asume o muchas otras situaciones en la vida,
donde se genera mucho miedo. Por ejemplo, yo soy neurocirujano y aparte de bioeticista, y hay situaciones en nuestro quehacer quirúrgico que ameritan tener mucha cabeza fría y una templanza. Entonces, lo importante es que se pueda canalizar ese miedo y ser lo más objetivos posibles, ese temor, y ser lo más objetivos posibles en la evaluación y en la orientación que necesitan también los investigadores, porque ni ellos, ni nosotros, ni nadie sabía esta situación. Necesitan los investigadores para encaminarnos a realizar el proceso de investigación como siempre se ha hecho. Obviamente, creo que lo vamos a tocar más adelante, hay una serie de situaciones que se empezaron a presentar pues las vamos a mencionar. Y pues obviamente todo esto abre los canales para la investigación, la incertidumbre de las investigaciones que se vienen en esta pandemia de medicamentos y cosas en poblaciones vulnerables como los niños, las mujeres embarazadas, etc. Eso es, digamos, la incertidumbre es como la gran primera etapa de todo este proceso. Gracias. Bien, gracias. Mario, tal vez nos quieres comentar cómo han enfrentado esto en El Salvador, cómo ha sido ese análisis riesgo-beneficio de las investigaciones frente a tanta incertidumbre que caracteriza esta pandemia. Con mucho gusto. Bueno, feliz día para todo el mundo que está acompañándonos en esta importante reunión. En primer lugar, declaro no tener ningún conflicto de interés en relación a la información que estoy dando y compartiendo como parte del Comité Nacional de Ética e Investigación. Y como se trata de cuáles han sido las dificultades presentadas. Bueno, en primer lugar, desde el reconocimiento de la emergencia de la pandemia, nos invitó como país a establecer una nueva agenda de investigación e innovación. ¿Y de qué se trataba esto? De que todo aquello que de hecho como país habíamos construido unos 3 meses antes, la Agenda Nacional de Investigación para todas las áreas, esto implicó la primera incertidumbre y qué va a pasar con los otros temas cuando tenemos esta nueva emergencia. La principal dificultad que hemos tenido es que las investigaciones se están dando en diversos contextos sociales, en diversos contextos económicos, aún políticos, porque voy a decirles que en los municipios del país hay también gobiernos locales, que eso de alguna manera ha restringido o facilitado la realización de las investigaciones. Completamente de acuerdo de que lo que he mencionado quienes me antecedieron y otras dificultades ha sido, los estudios con diseño adaptativo, situación nueva para todo un comité que nos puso en problemas porque había que revisar diseños metodológicos diferentes a los que de manera regular hemos estado revisando. Y por supuesto, la mirada desde la evaluación de los aspectos éticos también nos hacía un llamado a la atención de cómo revisar estos aspectos éticos si no estamos con la seguridad completa de conocer este modelo adaptativo que se está utilizando como un diseño metodológico. Y por supuesto, todas aquellas acciones relacionadas a la recolección de la información y análisis. Estas son partes de las dificultades que hemos vivido aquí en el país, desde un contexto general hasta la parte específica de revisar la metodología utilizada por los estudios y, por supuesto, la aplicación de los aspectos éticos. Cambio. Gracias, Mario, por la respuesta. Justo me sirve algo que has mencionado para pasar a la siguiente, ¿no? Durante la pandemia debemos garantizar que aprendamos tanto y tan rápido como sea posible. Entonces, esta necesidad de generar evidencia rápidamente para dar respuestas de salud y por consiguiente reducir esta incertidumbre de la que previamente conversamos es más que evidente. Esto ha llevado a que muchos investigadores planteen diseños científicos novedosos como los estudios con diseños adaptativos que hace un segundo Mario nos mencionaba. Quería saber si es que sus comités han recibido protocolos de este tipo de diseños u otros, y cómo es que han manejado estas propuestas de investigación. ¿Cómo han hecho para revisarlas? ¿Han utilizado alguna estrategia para facilitar la evaluación? No sé, a ver si nos cuentan un poco sobre eso. Tal vez, Mario, ¿tú quieres iniciar? Sí, con mucho gusto. Bueno, como tú lo mencionaste,
el desafío de reaccionar de forma rápida, no solo para entender la situación, sino que para abordar el problema emergente que nos ha traído la pandemia, nos generó un ejercicio dentro del comité. En primer lugar, veníamos regularmente reuniéndonos. Para el caso de El Salvador, nos reunimos cada 15 días para poder tener las reflexiones de la revisión que hacemos en los diversos estudios. Estos estudios son distribuidos en subgrupos de trabajo para tener más efectividad, y solo aquellos aspectos que requieren un análisis desde el pleno, pues requería que en ese periodo de cada 15 días pudiéramos discutirlo, analizarlo y por supuesto llegar a una conclusión. Pues ahora, ¿qué tuvimos que hacer? Independientemente si era un estudio adaptativo, que de hecho no hemos tenido en El Salvador, sino que todos han tenido el diseño metodológico regular, pero nos obligaba a tener una respuesta rápida. Y esto hizo de que estableciéramos un mecanismo de comunicación virtual sostenido en el tiempo. ¿A qué me refiero con sostenido en el tiempo? En lugar de reunirnos cada 15 días, las reuniones estaban siendo 2 veces por semana. Y en estas 2 veces por semana, el pleno teníamos la oportunidad, o hemos tenido la oportunidad de revisar los documentos que están relacionados a la pandemia. ¿Con qué motivos? El propósito que tenemos, uno, es dar una respuesta, una evaluación y respuesta rápida a los investigadores. 2, incluir también en el modelo de la auditoría de buenas prácticas clínicas, tendríamos que incluir y cómo va a ser ese proceso, si generalmente es algo presencial, porque hay que ir a los centros de investigación, ver toda la capacidad instalada que tienen en función del cumplimiento, y nos llevó entonces a establecer contactos virtuales también con las personas que dirigían la investigación. Entonces, esto es un poco de esos desafíos que hemos vivido. Hemos tenido que transformar la agenda de nuestras reuniones, la dinámica de las revisiones de los estudios y, por supuesto, la comunicación con las personas que dirigen las investigaciones. Gracias, Mario. Marta, tal vez tú nos quieras contar si es que han recibido alguna propuesta de investigación con un diseño novedoso y cómo es que han manejado esta situación en el comité. No hemos tenido ningún tipo de estos protocolos. De hecho, en base también a la invitación que tuve, estuve revisando todos los protocolos que hemos hecho, bueno, que se han presentado, perdón, al comité, y no hemos tenido. Y también en base a esto surgió la inquietud de hacer una reunión con los investigadores del hospital para recordarles o para decirles todas las opciones que existen de los protocolos aparte de los tradicionales. Entonces, no lo hemos tenido, pero la inquietud es llevarles al conocimiento entre la función educativa del comité para decirles, miren, también existen estos para que los tomen en cuenta. Y entonces, la realidad es que ya se están haciendo, se están contactando para todos educarnos acerca de las alternativas que existen. Y perdón, si me permiten hacer un comentario adicional a la pregunta anterior, si se pudiera, en cuanto a valorar riesgo y beneficio, es nada más la importancia del consentimiento informado en este tipo de pacientes en estos tiempos, que es vital para cuidar los derechos humanos del paciente. Nada más eso, que no olvidemos hacer una buena revisión del consentimiento dentro del mismo valoración del riesgo-beneficio de un protocolo. ¿Qué más? Creo que esto es lo que quería comentar. Gracias Marta. Javier, tal vez tú quieras agregar algo, si es que han revisado o han recibido algún protocolo de diseño, digamos, novedoso, y qué estrategias han hecho para su revisión. Sí, bueno, nosotros tenemos en el comité, les contextualizo un poco cómo trabajamos nosotros en menos de 20 segundos. Nosotros evaluamos en el comité de ética de la institución estudios tanto contratados por la industria o estudios de la industria farmacéutica, estudios internos y estudios colaborativos con otras universidades llamados estudios académicos. A raíz de la pandemia tuvimos que hacer un cambio completo en nuestra modalidad de funcionamiento, pasando a 100%
virtual, es decir, las reuniones las hacemos virtuales y el flujo de documentos se hace electrónicamente. Nosotros tenemos un estudio de la industria adaptativo de medicamento terapéutico y tenemos un estudio de modalidades terapéuticas, perdón, y tenemos otro estudio institucional nuestro también adaptativo, ambos son ensayos clínicos. Los estudios COVID, como una directriz nacional por el INVIMA, que es el ente regulatorio de la investigación en Colombia, la dirección y con la cual estamos alineados los institutos de investigación y los comités de ética, se les debe dar prioridad. Entonces nosotros, con los estudios locales propios nuestros, académicos también, vivimos como en grupos de trabajo para hacer esas evaluaciones y hemos decidido que la plenaria de los miembros del comité evalúen los estudios COVID por la complejidad que mencionamos en el punto anterior. Los estudios adaptativos nos parecen bastante pertinentes en estas situaciones donde hay, uno, un germen desconocido, dos, una diseminación muy rápida de la enfermedad con un número muy grande de personas enfermas, que permite suministrar datos con una relativa rapidez a la comunidad científica. Entonces, permanentemente estamos recibiendo, y pues todo el mundo está recibiendo informes de efectividad de medicación que se van descartando de los diferentes brazos de estos estudios adaptativos. Y también hemos recibido informes de seguridad, que es otra de las modalidades con la cual un protocolo adaptativo puede cambiar, que se hacen efectivos. Para estos estudios, nosotros, bueno, en general, todos los estudios tenemos unos planes de seguimiento y de supervisión. Para los estudios COVID, nosotros implementamos un seguimiento o una reunión semanal. Usualmente podemos estarnos reuniendo o teniendo planes de seguimiento entre 3 meses y anualmente, dependiendo de la complejidad del ensayo clínico o del estudio, perdón. Pero los estudios de coronavirus y sus relacionados, hacemos un seguimiento semanal a los que tienen, digamos, un nivel de complejidad un poco más alto sobre todos estos estudios adaptativos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Ana, tal vez nos quieras contar la situación de Argentina, bueno, de tu comité, cómo han manejado estas propuestas de investigación novedosas, qué estrategias han recurrido para facilitar su revisión. Sí, nosotros hemos recibido estudios adaptativos y coincido con Javier en que aquí lo importante era mantenerse comunicados constantemente, toda información nueva no solamente hacia el comité, sino también hacia los participantes, ¿no? Cualquier cambio que se llegara a producir con respecto a las ramas o incorporación de nueva medicación, la necesidad de que esto sea informado rápidamente, de una manera clara, y que no genere tampoco desconfianza en el estudio, ¿no? Porque, digamos, también es esta cuestión novedosa que de golpe, bueno, dejamos de dar una medicación y pasamos a otra, entonces eso también es importante comunicarlo de una manera acorde para evitar malos entendidos entre los participantes y los potenciales participantes. Otra de las cuestiones que nos resultó novedosa son los estudios en donde las fases, digamos, no eran las normales, o quizás por una cuestión de esta necesidad de tener evidencia de una manera mucho más rápida, se han juntado fases, entonces hemos recibido estudios que ya se presentaban como estudios de fase 2 o de fase 2B sin haber pasado por una fase 1. Los estudios de vacunas también no son estudios que habitualmente recibamos en el comité, y esto también lo hemos visto desde el Ministerio, donde los grandes estudios de vacunas que prácticamente se están realizando en toda la región han sido presentados antes de presentarlos a los comités, han sido presentados ante los ministerios, y creo que aquí ha sido importante en todos estos nuevos diseños en donde obviamente es imposible que cada uno de los comités tenga especialistas en cada uno de los temas, ha sido muy importante la colaboración entre los distintos comités para poder compartir inquietudes, poder analizar de una manera conjunta qué sucedía con esos estudios en particular. Y también lo que he visto por parte de los investigadores, y esto quizás también ayudado por este uso que hacemos ahora de las nuevas tecnologías, de los webinarios de YouTube,
muchos han presentado sus estudios de esta manera, quizás a un público definido como puede ser un público más científico, pero de una manera abierta, ¿no? De una manera que puede ser vía YouTube, y esto también permitió a los miembros de comités que accediéramos a esa información, y quizás en otro momento nos estaba restringida, ¿no? Que era más específico para la academia, digamos, o para los científicos. Y creo que la comunicación entre miembros de comités e investigadores ha sido sumamente importante para no solamente hacer la evaluación, sino también para los seguimientos de estos estudios, ¿no? Esto que decía de la comunicación también ha sido importante en el sentido de la aparición de determinados efectos adversos, que también se vio que nos enterábamos por los medios, ¿no? Reaccionar rápidamente y que los investigadores informen o que nosotros podamos preguntar. Gracias por las respuestas. Ahora, para seguir conversando sobre esta necesidad de desarrollar evidencia rápidamente y cómo ustedes de sus comités de ética en investigación han enfrentado esto, tal vez quiero recordar algo que mencionó Carla al inicio de este diálogo, ¿no? En mucha de la evidencia que se ha producido muy rápidamente en todas partes del mundo puede impactar en los balances riesgo-beneficio de las investigaciones aprobadas por los comités que ya están en marcha. Por ejemplo, un estudio que fue revisado por el comité tenía un balance favorable de riesgo-beneficio, puede dejar de tenerlo cuando se está realizando ya el estudio, ¿no? Y tal vez para poner un ejemplo de lo que me refiero, está el caso de la hidroxicloroquina, ¿no? Al inicio de la pandemia, muchos estudios probaban la hidroxicloroquina como tratamiento para COVID, sin embargo, aparecen los resultados del ensayo clínico de Recovery, que demostraron futilidad de este fármaco, y entonces todos estos estudios en marcha tuvieron que ser revisados, tuvieron que repensarse, que cambiarse, y por ejemplo, el Solidarity terminó cerrando la rama de hidroxicloroquina, para poner un ejemplo. Entonces, ante esta posibilidad de que la nueva evidencia genere un impacto o afecte los balances riesgo-beneficio de las investigaciones que ya están en plena ejecución y que ya han sido aprobados por los comités de ustedes, tal vez preguntarles qué medidas han tomado o creen en todo caso que deberían tomarse para resguardar ese balance de riesgo-beneficio durante la realización de investigación. Y en general, tal vez quisiéramos que nos cuenten un poco cómo supervisan los estudios en curso, teniendo en cuenta el panorama tan cambiante de la evidencia en plena pandemia. No sé si, Ana, comenzamos por ti. Bueno, como decía Sara, el caso de la hidroxicloroquina creo que ha sido uno de los principales, porque nos entraba información tanto científica como mediática, y ha hecho que en cierta manera tengamos que ver aquellos estudios que estaban aprobados, y sobre todo los que se seguían presentando, los nuevos estudios. Vuelvo a repetir lo mismo, aquí lo más importante ha sido la comunicación mucho más fluida, porque eso es algo que ha cambiado. La comunicación con los investigadores, que quizás en situaciones ordinarias era a través de un informe, a través de una nota, y que en determinado plazo nos respondan, ¿no? Esa cuestión que quizás era burocrática, además, en este momento se ha transformado en te envío un mail, o te llamo por teléfono, o te escribo por WhatsApp, y te pido, y enseguida está la información. Creo que también ha habido un ida y vuelta entre que los comités, aquí en Argentina han establecido procedimientos acelerados de revisión. Eso también ha hecho que del otro lado, que de parte de los investigadores también todo vuelva con mayor velocidad. En esos casos, muchos de los casos, no ha sido necesario que el comité pida información, sino que directamente provenga la información por parte de los investigadores. Y sí, igualmente creo que es un desafío esta necesidad de hacer un seguimiento a estos estudios, sobre todo porque en general son estudios cortos, ¿sí? Son estudios que aproximadamente estaban en 28 días, sobre todo los de tratamiento, máximo un mes. Entonces, bueno, establecer mecanismos que
puedan supervisar de una manera continua cada uno de los estudios es bastante desafiante, pero sí en estas, quizás nos enteramos de algún efecto adverso como ha sucedido con las vacunas en otros países, automáticamente pedir información y tenerla a las pocas horas ya el informe ha ayudado a hacer un seguimiento cercano de los estudios. Gracias, Ana. Javier, tal vez nos quieras contar cómo desde tu comité han evaluado este balance riesgo-beneficio a lo largo de la investigación y si es que hubo evidencia que pudo impactar en esta evaluación, qué medidas adoptaron, o en todo caso, ¿qué crees que se debería hacer ante esos escenarios? Javier. Disculpe, tuve un corto de la transmisión y entendí que le estaba preguntando a otra persona. No te preocupes. Perdóname. Entonces, la idea es que el riesgo-beneficio en una situación tan nueva, pues es muy importante tenerlo no solo bajo una lupa, sino tal vez bajo dos lupas. Una de ellas es el contacto permanente que tenemos que tener con las personas encargadas del estudio, y permanente es que es línea abierta en el caso de nosotros prácticamente 24/7. Anteriormente, y como lo mencionó la doctora, era muy formal en el sentido, sigue siendo formal en el sentido de las cartas y estas cosas, pero detectamos que las decisiones también hay que tomarlas en base a los reportes que salen de manera inmediata, y para eso utilizamos pues otros mecanismos de comunicación, el teléfono, videollamada, WhatsApp, etcétera. Entonces, ese seguimiento, como les dije en mi respuesta anterior, lo estamos implementando de acuerdo a la complejidad, y los estudios COVID los tenemos en complejidad alta, en seguimientos semanales, para estar enterados de primera mano de todas estas situaciones que van saliendo, un efecto adverso, una falta de funcionamiento, una falta de efectividad, una suspensión de un brazo de un estudio importante. Eso por un lado. Y por otro, es muy importante que los pacientes que hayan estado involucrados en un brazo de un estudio, de un ensayo clínico, se les continúe haciendo seguimiento después. Cuando nosotros damos la carta de aprobación, comenzamos a raíz de la pandemia a dar unos parámetros a los investigadores que, como lo mencioné anteriormente, son un poco consensuados en la red de comités de ética de Colombia, para que ellos sigan esas pautas y que puedan garantizar la seguridad de los participantes de investigación y maximizar el beneficio y tratar de minimizar el riesgo. Entonces, no solo el riesgo sucede durante el ensayo, durante la administración del medicamento, sino también cuando se termina el ensayo clínico debe tener un seguimiento, y nos aseguramos que haya un compromiso de seguimiento después de que termine el ensayo clínico. Gracias, Javier. No sé si Mario, Marta, quieren agregar algo sobre este punto. ¿Cómo hacemos con el seguimiento de las investigaciones ya en marcha, no? Sí, quisiera comentar al respecto. Me parece muy bien y confirmo que la comunicación, nueva manera de comunicarnos con los investigadores ha tenido un papel muy importante. Sin embargo, quiero decirles que una buena práctica que hemos tenido es el desarrollo de la capacidad a nivel local. La comunicación también, en nuestro caso, con los comités locales de ética que están distribuidos en todos los departamentos de nuestro país, y que nos ha permitido de alguna manera establecer esa comunicación sostenida en el tiempo, pero también capacitarles sobre las nuevas herramientas que con mucha frecuencia estamos obteniendo. Es decir, cuando todos los modelos que se han compartido a partir de las páginas de comunicación a nivel internacional, de inmediato el comité lo comunica a los comités locales. Y también de inmediato comunicamos cuáles son los estudios que están en desarrollo para que ayuden de esta manera a monitorear lo que está ocurriendo en centros hospitalarios. Y segundo, es importante que también en el caso nuestro, el comité haya establecido una comunicación directa con el sistema de salud. Y estoy hablando específicamente con el Ministerio de Salud, que en nuestro caso para El Salvador es el rector del sistema de salud. ¿Por qué? Porque hemos identificado que no solo aquellos aspectos relacionados al conocimiento del virus, su impacto,
y la parte de virulencia y todo lo infeccioso, era necesario conocerlo, sino que también el impacto que ha tenido en otros programas, en programas como el control infantil, el control prenatal. Entonces, esos dos mecanismos han tenido para nosotros como El Salvador un impacto muy importante para darle monitoreo a este riesgo-beneficio que tienen los cambios rápidos, ya sea en la metodología o en los resultados que está aportando un estudio. Marta, ¿quieres agregar algo? Sí, en el comité también lo que hacemos es dar seguimiento. Realmente la mayoría de los miembros del comité trabajamos en el hospital y estamos en contacto tanto con los investigadores como los pacientes, entonces el seguimiento realmente actualmente es presencial. Y realmente lo importante efectivamente es darle seguimiento continuo. Y otra de las situaciones en la que nos hemos apoyado es que tenemos expertos fuera del comité que nos apoyan en la valoración de los comités y también en el seguimiento. Entonces, eso también baja o redistribuye el trabajo del comité para que también tengamos el apoyo de investigadores externos y tratamos de que sean del tema que se va a evaluar, que ellos sean el tema que dominen. Entonces sería eso, el seguimiento y el apoyo con expertos para disminuir el riesgo en los protocolos. Gracias, Marta, por la respuesta. Y tal vez ahora podamos hablar de algo que tú mencionaste muy rápidamente hace un rato sobre el consentimiento informado y las personas que participan en investigaciones en general. La pandemia nos enfrenta con esta necesidad de realizar investigaciones en situaciones de urgencia, ¿no? Personas que padecen de una condición aguda, que requieren intervenciones en un periodo de un tiempo, digamos, limitado y que sufrirán consecuencias serias si es que no reciben ninguna intervención eficaz a la larga, ¿no? Entonces, este estado de vulnerabilidad de los pacientes con COVID responden entonces a la enfermedad misma, o sea, al COVID, pero también a las condiciones de hospitalización, de aislamiento, etc. ¿Cómo influye esta situación particular de los pacientes COVID en el análisis riesgo-beneficio de las investigaciones? Tal vez empezamos por ti, Marta. Sí, me ha tocado estar, como seguramente muchos de nosotros, en la atención directa del paciente con COVID. Son situaciones estresantes para el paciente y para el médico, en donde la condición de aislamiento es la regla, no pueden sus familiares, los pacientes están angustiados, los médicos estamos asustados ahí atendiéndolos al principio y ahorita ya con el tiempo hemos adquirido pues más confianza en la atención. Entonces, realmente, como lo mencionas, es un grupo vulnerable. Entonces, la situación de valorar riesgo y beneficio en este tipo de población, pues la tomamos en cuenta en base al protocolo propiamente, a la valoración del riesgo-beneficio, de lo que queremos protocolos que nos enseñen cosas nuevas, cosas que no se han comprobado previamente y que idealmente tengan en lo posible la posibilidad, perdón la redundancia, la posibilidad de compararse ya con otros tratamientos que ya han demostrado utilidad, como la dexametasona. Y una de las cosas, más que el análisis de riesgo-beneficio en el estado de vulnerabilidad, una de las situaciones complicadas es la forma de obtención del consentimiento informado en este tipo de grupos vulnerables, porque el paciente está en un lado y el familiar está en otro. Entonces, dependiendo del tipo de protocolo que se vaya a llevar a cabo, en ocasiones es solamente el paciente, nosotros vemos solamente pacientes mayores de edad, es el que firma el consentimiento previa explicación y realmente la mayoría de los pacientes aceptan ingresar a los protocolos y la cuestión es que como comentan ahí en la valoración de
del riesgo. Realmente no es lo mismo ofrecerle un medicamento a un paciente que no está enfermo de algo que un paciente que está enfermo de algo que sabe él que no es curable. Entonces, una de las cosas fundamentales del consentimiento es que sea veraz, o sea, que le digamos la verdad, no hay algo probado, mire, esto se ha investigado, no sé, en animales o en tal país y ha demostrado tal situación, y los riesgos son estos, los beneficios si existen, explicarlos tal como son, y los pacientes son los que tienen en el derecho de su autonomía de la posibilidad de decidir o no. Y posteriormente se pasan hacia el familiar, aunque parezca algo simple, pero se tienen que desinfectar los documentos y se pasan al familiar para que firme el consentimiento. Entonces, realmente la valoración riesgo-beneficio es semejante propiamente dentro del protocolo. Yo lo que en esta pregunta, mi situación más complicada es lo del consentimiento informado, que debe ser veraz y muy, muy explicable, o sea, decirles la verdad tal cual y muy entendible para el paciente. Gracias, Marta, por la intervención. Ana, tal vez tú nos quieras comentar cómo es que ha influenciado en el análisis riesgo-beneficio de las investigaciones el especial estado de vulnerabilidad de un paciente con COVID. Sí, retomo esto que decía Marta sobre la duplicidad de los estudios. Creo que es la primera vez, sobre todo al principio de la pandemia, que nos encontramos con una enorme cantidad de opciones para una misma enfermedad, ¿no? Entonces, nos encontramos ante la evaluación no solamente de un protocolo individual, sino también de un conjunto de protocolos, porque muchas veces era un protocolo dirigido hacia la misma población de esa misma institución. Entonces, les doy un ejemplo. Por ejemplo, teníamos para la misma población de pacientes graves con neumonía un estudio que era el de plasma contra otro estudio que era de un monoclonal. Entonces, los riesgos sabemos que son diferentes, los tiempos eran muy similares, las expectativas eran muy similares, y ahí el balance riesgo-beneficio ya no es solamente de un estudio, sino de 2 estudios. Y eso también nos ha hecho pensar en las evaluaciones en generales, porque no sabíamos qué cantidad de estudios iban a ir presentando, qué nuevas intervenciones podrían ir apareciendo, y la población sigue siendo la misma. Entonces, creo que esto también ha sido un desafío, como no solamente hacer una evaluación riesgo-beneficio individual, sino también tomar en cuenta esta aparición y duplicación de estudios para una misma población, en definitiva. Y coincido con Marta en el tema del consentimiento informado y la importancia de que sea acorde a la situación en que se encontraban esos pacientes en el hospital, ¿no? O sea, que realmente sean entendibles, que sean cortos, que haya una persona encargada de explicarlo de una manera acorde, que se pudiera dar apoyo también por esta situación de aislamiento. Quizás no se contaba con una presencia física de un familiar, y todo lo relacionado también con la minimización de los riesgos, no solamente para los pacientes, sino también para todo el equipo, porque acá el estudio, y más que nunca, ¿no? ¿Qué sucedía con los recursos de esa institución? Ante una pandemia, lo más importante es brindar atención. Entonces, ¿cómo sopesar también ese rol que tenía en ese momento el médico, que pasaba a ser investigador? O sea, que fueron varias las aristas novedosas que hubo que tener en cuenta para hacer esta evaluación riesgo y beneficio, sobre todo teniendo en cuenta la protección de los participantes que se encontraban en una situación de mucha vulnerabilidad. Gracias, Ana. Javier, Mario, tal vez alguno de ustedes quiera comentarnos cómo han hecho con la evaluación del riesgo-beneficio ante la vulnerabilidad de pacientes con COVID. Definitivamente sí. Bueno, la premisa inicial que hemos tenido como comité es que todo paciente afectado por COVID es un paciente en condiciones de vulnerabilidad, y que por tanto en el análisis que tenemos de las investigaciones tenemos que reconocer aún más aquellos aspectos relacionados al género, es decir, que ha afectado más a hombres y a mujeres, aspectos relacionados a la salud mental. Recuerden que todas estas personas no han sido simplemente afectadas
desde la mirada biológica por COVID, sino que también cuál ha sido el impacto del distanciamiento físico. Recuerden que la proximidad física es parte de nuestra cultura y que hasta tiene códigos socioantropológicos. Entonces, bajo esta premisa, nos hemos permitido, dentro de nuestro análisis, también identificar cómo el COVID está afectando desde la mirada de género, desde la mirada del curso de vida, porque los niños, niñas, adolescentes se han visto más afectados, más que por la condición física del impacto de la enfermedad, por otros aspectos como los que he mencionado, entre ellas el distanciamiento social. Cambio. Javier, no sé si tú quieres agregar algo sobre este punto de la vulnerabilidad de los pacientes y cómo esto puede impactar en el análisis riesgo-beneficio. Bueno, ya la mayoría de mis compañeros panelistas han mencionado los puntos muy importantes. Nosotros también consideramos a los pacientes con coronavirus, especialmente los que están en estado crítico, en unidad de cuidado intensivo y con aislamiento, vulnerables. La autonomía la tienen altamente comprometida y sobre todo en las fases iniciales de la pandemia, en la cual había un confinamiento total y restricción completa de la circulación de las personas, que no podían entrar los familiares al hospital. Entonces, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito de investigación, tuvimos que hacer ajustes, sobre todo primero en el acto del consentimiento informado, dando algunas facilidades para tanto la comunicación con las familias, con los representantes de los pacientes, en el caso de los estudios de investigación, que pudieran tener una facilidad al acceso a la información y una facilidad al acceso a un documento para que pudieran firmar el consentimiento o hacer verificación del acto del consentimiento informado. Y lo otro es que en el ámbito de la evaluación de los protocolos de investigación para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios en los pacientes en condición de vulnerabilidad, fuimos especialmente estrictos con los criterios de inclusión y de exclusión para no aumentar de esa manera riesgos o aumentar el chance de tener complicaciones en pacientes que fueran llevados a estudios de investigación. De esta manera, pues vuelvo y repito, lo importante es la comunicación con los investigadores para dejar estos puntos de inclusión y exclusión muy claros. Muchas gracias. Gracias, Javier. Finalmente, ya para cerrar el diálogo entre ustedes, entre nosotros por el día de hoy, y antes de pasar a las preguntas de los asistentes, quería hacer una pregunta sobre la exclusión de los participantes en las investigaciones COVID, ¿no? Y tal como ocurre usualmente en situaciones ordinarias, es decir, en situaciones de no pandemia, muchos estudios tienden a excluir sistemáticamente a niños, a adolescentes, a mujeres embarazadas, lactantes, incluso cuando, por ejemplo, estamos hablando de investigaciones, de intervenciones que ya han sido probadas, digamos, en mujeres embarazadas, ¿no? El Remdesivir se probó en mujeres embarazadas durante el ébola. Entonces, a lo que va esta pregunta es ¿qué reflexiones tienen acerca de la exclusión de menores de edad o mujeres embarazadas de los estudios COVID que podrían llegar a beneficiarlos, en particular tal vez ensayos de vacunas u otros ensayos preventivos? ¿Y cuál creen que debería ser el rol de un comité de ética ante estas situaciones? No sé, tal vez, Marta, ¿quieres empezar? Sí, claro. Bueno, en base a, bueno, ya sabemos la definición de una persona vulnerable, que es aquella que no puede tomar decisiones para su autocuidado, y las mujeres embarazadas y los menores de edad están dentro de este grupo, que si puede decirse doblemente vulnerable, pues ellos lo serían si tomamos en cuenta que tienen COVID. En nuestro hospital no vemos menores de edad. Y en cuanto a las mujeres embarazadas, sí me tocó tratar a algunas mujeres, pero también hay un hospital de ginecobstetricia donde se van a atender ellas principalmente. Sin embargo, todos nos tengo
algún comentario con respecto a estos grupos vulnerables. Entonces, los grupos vulnerables, como sabemos, requieren entonces atención especial. En México hay un programa dirigido específicamente a reducir la mortalidad materno-fetal, y entonces a las mujeres embarazadas, desde que están embarazadas hasta que tienen un año el bebé de haber nacido, se les da un trato especial en donde todos los especialistas que necesiten las atienden. Se le llama algo así como un código mater a este tipo de pacientitas. Y según también la situación de ética, y lo que tenemos claro es que las mujeres embarazadas no deben ser excluidas de la investigación. Solamente tenemos que tomar en cuenta dos cosas: disminuir los riesgos al feto, o disminuirlos lo más posible. Y número dos, que el consentimiento, de nuevo el consentimiento informado, debe de explicársele a la mamá y pues al papá de los riesgos que conlleva el estudio para la mamá y para el feto, y también idealmente que existieran protocolos de investigación exclusivas para estos grupos vulnerables, tanto para mujeres embarazadas o como para menores de edad. Sería lo ideal, pero por la situación también de las edades más comunes del COVID, esto no es tan frecuente, pero realmente sí existe. Entonces, ese sería mi comentario. Gracias. Ana, tal vez tú quieres agregar algo sobre la exclusión sistemática de niños, mujeres embarazadas de las investigaciones COVID, sin justificación muchas veces. Sí, creo que en el país hay como, digamos, la regla general es la protección por exclusión, ¿no? Cuando sabemos que esto no debería ser así, sino que estos son grupos que tienen que ser incluidos en investigación, salvo que existan razones por las cuales debemos excluirlos. La mayoría de los estudios que pude revisar establecen como criterios de exclusión mujeres embarazadas, esto que decías, también en uso de intervenciones que ya están probadas para mujeres embarazadas, y cuando sabemos que las mujeres embarazadas se han enfermado de COVID y se siguen enfermando, entonces directamente no ofrecemos ninguna posibilidad de tratamiento para ese grupo en particular. Con respecto a los niños, es cierto que es una enfermedad que no los ha afectado específicamente, entonces, bueno, en ese sentido se entiende que los estudios sean para mayor edad, pero sí he visto muchos estudios que son preventivos, y sabemos que tanto los niños como los adolescentes habitualmente son asintomáticos o tienen síntomas muy leves, pero igualmente transmiten la enfermedad, y en ninguno de ellos he visto que se hayan incluido niños ni adolescentes. Y con respecto al estudio de vacunas, eso ya nos enteramos por otra parte. Aquí hay varios estudios que están en marcha de vacunas, y hay uno en particular que está incluyendo mujeres embarazadas, pero a nosotros no nos ha llegado esa enmienda ni esa posibilidad. No sé si la van a presentar. Esta situación no solamente la veo como regla general por parte de los comités de ética en investigación, sino como regla general también de la autoridad reguladora, ¿no? O sea que se toma como regla esto de excluir como protección, ¿no? Personalmente creo que es un tema que hay que trabajar en mi país y en la región, en cambiar, digamos, esa mirada, ¿no? Porque no es que dejamos de proteger, ¿no? Obviamente no considero igualmente que las mujeres sean un grupo vulnerable, las mujeres embarazadas, o sea, estoy embarazada 2 veces y no me considero vulnerable, por lo menos no por estar embarazada. Sí, con respecto a los niños hay mayores cuidados, quizás ahí hasta es más fácil la inclusión porque muchas veces tienen representantes, ¿sí? O están sus padres, sus madres o algún familiar a cargo. Entonces creo que sí que este es un punto que tenemos que trabajar en la región para cambiar el foco, ¿no? Y como comités tenemos la posibilidad de solicitarle a los investigadores que justifiquen, ¿no? Los casos que consideremos pertinentes, ¿no? Obviamente si ya está justificado no lo vamos a pedir, pero que se cambie esa regla general de que se excluye, sino que se justifique cuáles son las razones por las cuales se los excluyen.
Gracias, Ana. Javier, Mario, ¿ustedes tienen alguna reflexión sobre esta exclusión sistemática a ciertas poblaciones, a ciertos grupos de las investigaciones COVID y que al final terminan pues desprotegiéndolos y privándolos de la investigación? Sí, quiero mencionar algo muy importante que pasó en El Salvador. Digo que pasó porque se inició con la pandemia. Es que la exclusión inicia desde el ideario de la persona que está investigando, de su especialización, desde la mirada. ¿Por qué? Porque en un inicio eran la mayoría personas adultas quienes teníamos. Entonces, quienes tomaban el liderazgo de las investigaciones eran los intensivistas de adultos. Entonces, de esta manera estaban excluyendo a niños, embarazadas, porque la mayoría de personas se incluían en ese grupo. Pero posteriormente, y apegado a las mismas políticas públicas del país, que no había que negar ninguna atención ni a niñez, ni a embarazadas, ni a adultos mayores, y mucho menos a quienes ya regularmente les estamos atendiendo, fue que se inició la inclusión de estudios con niños, niñas, garantizando todo el cumplimiento de las pautas, por supuesto, así como con embarazadas. Así que mi reflexión al respecto es que esa exclusión ha sido a partir del ideario o de las necesidades de información que tiene el especialista que está dirigiendo esa investigación. Gracias. Gracias, Mario. Javier, ¿tú tal vez quieres añadir alguna reflexión final antes de culminar esta parte? Sí, nosotros, es un tema muy difícil y con el inicio de la pandemia no se sabía mucho qué hacer, pero a medida que va saliendo la evidencia de las medicaciones que han funcionado y que no, pues eso soporta un poco más en cuanto a términos de seguridad, tanto para el feto como para los niños, o lo llamadas población vulnerable. Tengo que decir que la población de mujeres embarazadas pueden tener otras situaciones que la hagan vulnerables, y sobre todo la investigación de fármacos, haciendo un paréntesis, se centra más en la excluye más por la teratogenicidad que puedan tener las moléculas, que no se prefiere como dejar de última el abordaje terapéutico en esas moléculas nuevas. Pero hay algunas que están saliendo, que ya se conoce su eficiencia, como los corticoides, y que no tienen ningún problema, tanto, y que se utilizan en niños y en embarazadas. Entonces, en esos casos en los que hay una suficiente evidencia científica ya ancestral, como por ejemplo, repito, los esteroides, yo sí estaría de acuerdo con que estas personas participen. Las moléculas nuevas no, eso tiene su proceso, y por prudencia y por no aumentar los riesgos, no se deberían incluir estas personas en el estudio de moléculas nuevas, o que no hayan tenido probada seguridad en esas dos poblaciones. Gracias, Javier, gracias a todos, gracias por sus intervenciones. Creo que esta última reflexión sobre esta exclusión generalizada de ciertos grupos, como bien lo han sugerido ustedes, debe tener pues en cuenta que si no tenemos una justificación científica sólida que sustente esta exclusión, estamos pues desprotegiendo a estas personas y privándolos de los potenciales beneficios de la investigación, ¿no? Situación que además se va a agravar porque, como sabemos, la enfermedad del COVID no discrimina y nos puede afectar a todos, incluyendo niños, mujeres embarazadas y demás. Solamente antes de pasar a las preguntas de los asistentes, tal vez mencionar que existe la orientación de PREVENT para la inclusión de embarazadas en los estudios de vacunas contra patógenos emergentes. Carla ha puesto el link en el chat, la tenemos en español, entonces creo que es un documento de mucha ayuda para miembros de comités de ética como ustedes, ¿no? Y como muchos de los que estamos acá. Bien, ahora vamos a pasar a las preguntas que tienen los asistentes, y la primera es sobre la evaluación de riesgos de los ensayos clínicos en vacunas para COVID, ¿no? ¿Están los integrantes de sus comités capacitados para realizar estas evaluaciones de riesgos en los ensayos de vacunas para COVID? ¿Hay como integrante, o es que tal vez tienen algún asesor inmunólogo? ¿Cómo han abordado este desafío?
y si es que hay alguna estrategia en particular que ustedes quisieran compartir con todos nosotros para la evaluación de estudios de vacunas COVID. Ana, no sé si tal vez empezamos por ti. Sí, en nuestro caso, como decía, no teníamos gran experiencia, es más, eran los primeros estudios de vacunas que recibíamos para evaluar, y sí hemos tenido que pedir asesoramientos a expertos, y quiero destacar una estrategia que ha tomado el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es de donde depende el hospital, donde está el comité, que ha establecido un sistema de comunicación entre los distintos comités que tenían determinados estudios que podrían llegar a generar este tipo de problemas, ¿no? Bueno, a quiénes consultamos, cómo vemos estas situaciones. Entonces se armó una estrategia de consultas entre comités que tuvieran el mismo estudio para poder compartir inquietudes, y además, sobre todo que son estudios multicéntricos, poder evitar la sobreevaluación de los estudios y unificar aquellas cuestiones que consideramos que deberían ser solicitadas, o comentarios que tuviéramos hacia los investigadores. Eso ha ayudado mucho, y también, bueno, vuelvo a repetir que ha habido muy buena predisposición por parte de los investigadores al momento de pedirles mayor información. Y creo que también ha habido mucha información extra, además de lo que es el protocolo en sí, información y material que ha explicado y que ha podido, que nos ha servido, digamos, como material de apoyo también para evaluar esos estudios. Gracias, Ana. No sé si alguno más ha tenido oportunidad de revisar ensayos clínicos de candidatos a vacunas, y cómo han hecho esta evaluación. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Sí, quisiera comentar al respecto. En el caso de El Salvador, uno de los pasos iniciales que hicimos fue establecer contacto con el equipo que conduce el programa ampliado de inmunización, que esto incluye no solo a representantes del Ministerio de Salud, sino que de todo el sector salud y de la misma intersectorialidad. Nos permitió poner en evidencia que, si bien necesitamos de la vacuna, por supuesto que sí, pero que para ser candidatos de estudios requeríamos el cumplimiento de las pautas. Y entonces hubo una oportunidad de conversar entre la necesidad científica de demostrar el impacto, pero también la necesidad ética del cumplimiento de la protección de las personas que podríamos ser sujetas de esta investigación. Y nos hemos basado completamente en la lectura de la evidencia compartida que han hecho desde la OMS, la OPS para el caso de Latinoamérica, y esto nos ha permitido entonces llegar a ese punto de encuentro entre la necesidad del sistema público de salud y, por supuesto, la necesidad nuestra de defender los derechos de las personas que podrían participar de estos estudios. Eso quería compartir con ustedes. Gracias, Mario. Marta, Javier, tal vez quieran compartir alguna experiencia en esta evaluación de los riesgos de los ensayos clínicos de candidatos a vacunas. ¿Cómo han hecho para poder enfrentar esta situación? ¿Tenían algún consultor, especialistas en vacunas dentro del comité, tal vez? Nosotros no nos ha correspondido evaluar vacunas, figuras del Comité Nacional de Ética, pero sin duda yo pediría siempre apoyo de consultores expertos para esta situación si nos tocara. Claro, gracias, Marta. Javier, tú, me parece que ustedes sí han revisado ensayos clínicos de vacunas. Sí, en este momento tenemos 2 ensayos clínicos de vacuna, uno que ya está por iniciar en estos días, ya después de una larga etapa de revisión, y otro que nos llegó para evaluación recientemente. Nosotros nos basamos, primero que todo, estrictamente en la evidencia científica que nos han enviado. El manual del investigador de ese estudio es voluminoso y está muy bien documentado. Y en segundo lugar, los investigadores para la clínica, para el centro médico donde trabajamos, la Fundación Valle Emilie, son del grupo de infectología,
Dos de esas personas que están ahí manejan muy bien el tema de inmunización y hemos estado en contacto directo e intercambiando información para ampliarla, para que los miembros del comité puedan tener claridad sobre todo el proceso de las vacunas. Estas vacunas, hago un pequeño paréntesis, han representado una novedad. No son las vacunas usuales de que el virus lo debilitan o lo matan, lo disuelven en una suspensión, en un vehículo y lo inyectan. ¿No? Esto ha requerido unas modificaciones a la tecnología en biología molecular, en ingeniería genética, e incluso manipulación de virus de otras vacunas. Entonces, todo esto nos lo han ayudado a ilustrar los investigadores principales en un diálogo directo con ellos y en el estudio de parte de nosotros también de la evidencia del manual del investigador y de las referencias que adjuntan al mismo. Gracias. Gracias, Javier. Otra pregunta que tengo aquí es, ¿cuáles son los riesgos que han identificado que afectan a los sujetos de investigación y cómo los han abordado, ¿no? Tal vez podrían compartirnos alguna estrategia que han utilizado para minimizar los riesgos a los participantes. No sé quién se anima a contestar. Quisiera compartir con ustedes lo que hemos hecho en El Salvador. Cuando viene un estudio con estas características o de esta temática, convocamos inmediatamente al investigador para que pueda sostener una reunión con el equipo, para que nos amplíe el contexto, que no siempre en todo el proyecto de investigación viene escrita la mirada que espera el investigador. Entonces nos ha permitido aclarar dudas, aclarar también situaciones relacionadas al uso de la bibliografía, a qué quiere dar respuesta. Entonces quería compartir con ustedes eso. Reunirnos con el investigador ha jugado un papel muy importante para reducir los riesgos que podría conllevar su investigación. Gracias, Mario. No sé si alguno otro de nuestros panelistas quiere contarnos las estrategias que han utilizado para minimizar los riesgos, cuáles han sido los riesgos identificados más comunes, tal vez en las investigaciones que han revisado. Yo quisiera hablar. Sí. El riesgo hay dos como grupos de riesgos grandes. El riesgo más importante al principio de la pandemia, como les mencioné con la restricción de movilización, era la pérdida de seguimiento de los sujetos de investigación. Nosotros en el país, como en muchos otros, tuvimos una cuarentena obligatoria restrictiva, es decir, nadie podía salir de sus casas y la mayor parte incluso de las modalidades de transporte se vio limitada. Entonces, para nosotros era el riesgo, y no solamente para los estudios relacionados con COVID, sino también porque yo creo que es muy importante mencionar los otros estudios en curso, que es una cosa que nos impactó mucho, no solo a nosotros, sino en todo Colombia, y yo creo que a muchos de ustedes también. ¿Qué hacemos con los participantes de los estudios que están en curso? Había participantes inmunosuprimidos que tenían que estar en supervisión estricta, y todo eso llegó en medio de la pandemia. Entonces, la primera enseñanza que tuvimos era que sacamos como un ramal para esos estudios que ya estaban en curso y no descuidarlos. Hicimos toda una estrategia, unas modalidades de comunicación y de transporte, incluso de desplazamiento a las casas con medidas de bioseguridad. Y el otro ramal es pacientes que tienen o que están en investigación de estudios de COVID. Y estoy de acuerdo con el doctor, es muy importante la comunicación con el investigador permanente y que el equipo de trabajo tenga también comunicación con nosotros y a la inversa. Los sujetos de investigación deben tener muy claros los canales de comunicación. Para nosotros es muy importante porque muchos de los riesgos ya están establecidos en el protocolo, por estudios previos, ya se conocen en cierta medida, pero lo importante es identificarlos para tomar acciones muy rápido, ¿sí? Y bueno, ya hay otros riesgos de logística, o sea, que se relacionan con la logística, que no se pierda el paciente, que no se pierdan los seguimientos. Bueno, ya son de protocolo, de forma del protocolo, pero es muy importante la comunicación del paciente con el grupo investigador y la comunicación del grupo investigador con nosotros. Eso hemos notado que minimiza los riesgos. Gracias. Gracias, Javier. Sí. Marta, sí. Sí, yo pienso que debe ser como un tipo de comunicación, no sé si decirlo vertical o horizontal, pero una comunicación que vaya del comité de ética al investigador, si es necesario expertos, y también al mismo paciente,
perdón, insisto, pero la cuestión es que finalmente el que va a tomar los riesgos es el paciente. Entonces, porque ni siquiera nadie sabe exactamente si puede aparecer cosas nuevas, independientemente de las investigaciones que ya existen en el mundo. Entonces, sería involucrarnos todos los actores de la investigación, que sería comité de ética, investigadores, asesores, y sin olvidar que el paciente es para quien estamos y es el que va a tomar la decisión si entra o no entra, y decirle, ¿sabes qué? No sabemos si en ti vaya a funcionar. Entonces sería solamente como incrementar la respuesta anterior. Gracias. Sara, quería agregar que, a diferencia de situaciones ordinarias, se ha solicitado a todos aquellos que realizaban ensayos clínicos que presenten planes de minimización de los riesgos, y no solamente relacionado a lo que es los participantes en concreto del estudio, sino también para evitar la diseminación de la enfermedad, para cuidar al propio equipo y a todo el equipo de salud que se encuentra en esa institución, y eso ha sido, bueno, evaluado caso por caso, teniendo estas consideraciones también que decía Javier, de cómo se iba a hacer el seguimiento, cómo les iban a alcanzar las medicaciones en el caso de que ya fueran dados de alta del hospital, o sea, todas esas cuestiones logísticas que han sido novedosas. Bueno, aquí también, ¿no?, hemos tenido un aislamiento y una cuarentena muy prolongada, entonces eso ya tenía que estar establecido de antemano y con un presupuesto acorde también para poder realizarlo, porque ha implicado también tener un mayor gasto, ¿no?, en el desarrollo de un ensayo clínico. Gracias, Ana. Esta pregunta también está dirigida para las personas o nuestros panelistas que han evaluado ensayos clínicos de vacunas, y en específico de fase 2. Y lo que nos dicen es de que cómo han abordado la evaluación de los ensayos clínicos de vacuna de fase 2, en la que no hay suficiente información de seguridad del candidato de vacuna porque es nuevo, y de modo que no tenemos información previa sobre los eventos adversos. ¿Cómo han hecho para evaluar el análisis riesgo-beneficio de este tipo de ensayos en particular? En mi caso, nosotros hemos revisado 2 de fase 3, pero, digamos, todos los estudios que se están presentando de vacunas, y calculo que por esto también va tan rápido, están basadas en vacunas anteriores también, no es que es algo completamente novedoso que hay que empezar a evaluar de cero, y hemos visto también que las fases 2, o sea, ya la información que tenés en los protocolos de fase 3, que las fases 2 han sido muy cortas, pero también por esta razón, ¿no?, porque ya hay un cúmulo de conocimiento previo de la tecnología que se quiere utilizar. O sea, no es que arrancamos de cero, ¿no? No es que de la nada hay que evaluar riesgo-beneficio. No sé si alguno habrá evaluado de fase 2. No, los que hemos evaluado han sido de fase 3. Bueno, comparto lo que dice Ana en cuanto a los estudios de fase 2, pero nosotros solo hemos tenido fase 3. Gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta sobre la inclusión de mujeres embarazadas en específico. Si bien la región ha progresado mucho en la inclusión responsable de mujeres embarazadas en investigaciones, que además es algo fundamental para asegurarnos que las mujeres embarazadas no sean injustamente excluidas de la producción de evidencia, sin embargo, en situaciones de emergencia las cosas son más difíciles que en situaciones ordinarias, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes ha evaluado en específico algún estudio en donde se hayan enrolado mujeres embarazadas o en donde estén las mujeres embarazadas como potenciales participantes? Y si es así, ¿cómo en estos casos han evaluado el análisis riesgo-beneficio? ¿Han hecho alguna, tal vez, distinción especial? ¿Han implementado alguna protección adicional? No sé, les doy la palabra. ¿Quién se anima a responder? Nosotros tuvimos un estudio al principio de la pandemia
en la primera fase de profilaxis con cloroquina, en el cual nosotros como país endémico en malaria ya se ha probado la cloroquina en múltiples ocasiones en pacientes gestantes. Entonces, después de una evaluación y a solicitud nuestra como comité de ética de la participación del grupo de alto riesgo obstétrico de la Fundación Valle de Lili, autorizamos que ingresaran mujeres embarazadas, por lo que tú dices. Consideramos que era primero la incertidumbre de los primeros 3 meses de la pandemia, la ausencia de tratamientos efectivos o la ausencia de vacuna y la presencia de un medicamento que no tenía nada de evidencia, pero tenía algunas ciertas referencias bibliográficas in vitro. Pues se quería probar algo en profilaxis y nosotros consideramos que podían participar teniendo en cuenta que las dosis eran 10 veces más bajas, las dosis de profilaxis 10 veces más bajas que las que se dan en malaria. Entonces hicimos un análisis muy largo y, como les dije, se incluyó al grupo de alto riesgo obstétrico que tenía que evaluar a las pacientes y hacerles un seguimiento muy seguido a ellas hasta que finalizaron las 4 dosis de profilaxis. Pero no hemos tenido ningún otro estudio en este momento que incluya pacientes gestantes. Gracias, Javier. No sé si algún otro panelista quisiera compartir su experiencia. ¿Han tenido la oportunidad de revisar algún estudio en donde se incluya mujeres embarazadas? ¿Y cómo ha sido este análisis riesgo-beneficio? Una de las ventajas que como El Salvador hemos tenido es que tenemos los hospitales especializados, uno especializado en niñez y adolescencia, otro especializado en mujeres embarazadas y el otro especializado en pacientes adultos con otras condiciones. Esto nos permitió invitar a las autoridades de los hospitales también a incorporar la investigación de cualquier tipo, ya sea para conocer cuáles eran las manifestaciones, uso de medicamentos. Sin embargo, uno de los requerimientos importantes para el caso de embarazadas es que todo el acompañamiento, desde la revisión de la investigación, el acompañamiento, el monitoreo, establecer otras variables más allá de las esperadas por COVID, desde la mirada del perinatólogo, que es el especialista que ve la parte subespecializada del embarazo, esté presente. Entonces, eso nos ha dado buenos resultados, porque ha sido el subespecialista de su mirada quien no solo ha revisado el protocolo, sino que también ha propuesto algunas variables que le interesan a él, desde su mirada de subespecialista, a conocer, y por tanto de estar vigilando de las mujeres con esta condición del embarazo. Gracias. Gracias, Mario. Ana, Marta, no sé si ustedes quieren agregar algo sobre este punto. No hemos tenido estudios con embarazadas. Igual tampoco. Bien. Bueno, entonces, tal vez esto refleja esta tendencia a excluir mujeres embarazadas de la investigación, ¿no? Y tal como lo mencionaba Javier hace un rato, hay intervenciones que ya se utilizan en mujeres embarazadas, como la hidroxicloroquina para la malaria, lopinavir, ritonavir para VIH, el remdesivir se probó en mujeres embarazadas también para el ébola. Entonces, creo que sobre estas preguntas y algo que ya mencionamos antes, la reflexión final es de que la justificación científica de la exclusión de ciertos grupos debe preguntarse si es que no está en el protocolo de investigación a los investigadores principales como miembros de comité de ética. Y bueno, les agradezco muchísimo su participación el día de hoy. Los voy a dejar con Carla para alguna reflexión final tal vez y el cierre de este quinto diálogo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sara. Mil gracias, Javier, Mario, Marta, Ana. Ha sido una conversación bastante rica que ha cubierto muchísimos temas centrales de la ética de la investigación. Para nosotros es particularmente valioso ver que si bien vienen todos ustedes de países distintos, de marcos normativos muy distintos, de arreglos distintos, países con ciertas organizaciones, con un comité nacional, sin comité nacional, federal, no federal, creo que todos vamos encontrando algunas estrategias en común que a todos nos sirven. Me parece que todos han enfatizado en distintos momentos de su participación
estas nuevas maneras de hacer el trabajo que en gran medida suponen mucha comunicación. Comunicación con los comités, comunicación con la autoridad sanitaria, comunicación con los investigadores y comunicación con otros expertos, otras entidades que manejan los temas de una manera especializada en nuestros países. Me quedan de alguna manera un par de reflexiones. Una de ellas es que si hemos encontrado unas maneras tan buenas de hacer el trabajo en una pandemia, ¿por qué no iniciamos la reflexión sobre cuáles de estas maneras que hemos descubierto en una emergencia deberían estar para quedarse una vez que pase la emergencia y deberían ser la nueva manera en que trabajamos en ética de la investigación? Creo que la pandemia nos ha sacudido a todos y algunas cosas que antes consideramos inconcebibles, por ejemplo, que yo esté trabajando para la OPS desde mi casa, es algo tan simple como eso, ahora es la manera como se hacen las cosas. Entonces creo que si bien hemos encontrado muchas soluciones en esta situación de emergencia, tenemos que asegurarnos que el aprendizaje de que hemos tenido para llegar a esas soluciones trascienda de dos maneras. Primero, para situaciones de no emergencia, y segundo, para situaciones de emergencia futuras. Uno de los objetivos de la OPS para realizar este diálogo, para empezar a pensar sobre estas lecciones que todos queremos llamar aprendidas, pero sabemos por la experiencia, de manera muy sincera, que a veces queremos aprenderla y como que se nos queda ahí, y vamos tratando de ir aprendiendo la lección, y creo que tenemos esta reflexión en muchas emergencias sanitarias. Sin embargo, creo que vamos aprendiendo mucho. Hay muchos temas que discutimos mucho en el brote del Zika. Ustedes recordarán, nuestra región fue el hogar de la última emergencia sanitaria de impacto internacional global que tuvimos. Y hay muchas discusiones con las que batallamos en ese entonces, ahora no han sido ni siquiera tema de conversación. Ya nadie anda diciendo, como es emergencia no hago revisión ética. Y nadie anda diciendo que los procesos de revisión ética son inamovibles. Todo el mundo tiene claro que hay que cambiar, hay que ajustar los procesos a las situaciones de emergencia. Entonces, vamos avanzando mucho, pero a nosotros desde la OPS, porque tenemos un compromiso que precede a la pandemia. Usted podría poner ahí el documento del 2018 de la OPS, con todos los estados miembros, evaluando dónde estamos en términos de bioética y cuáles son nuestras tareas pendientes. En ese documento se captura el compromiso, nuestra obligación de construir sobre lo avanzado en el brote del ébola a nivel global y en el brote del Zika a nivel regional y mejorar nuestra preparación ética para emergencias. Es en esta línea que nosotros veníamos trabajando en estos temas con anterioridad, pero creo que ahora el desafío fue como un curso de inmersión. Íbamos estudiando de lejos y acabamos lanzados a la piscina de una manera muy, muy súbita. Pero creo que ahora tenemos que seguir escuchando cómo en distintos lugares, en distintos comités, se han abordado ciertas cosas, ciertos temas, y buscar como región producir una suerte de resumen de cuáles fueron las cosas que mejoraron, que funcionaron en general y que debemos adoptar a futuro. En todos los comités, en todas las autoridades nacionales, digamos, desde todos los equipos de investigación, ha habido pasos que se han tenido que desandar. Hemos dado algunos pasos y luego no, eso no funciona tan bien como creía. Entonces, y quizás en algunos no hemos dado algunos pasos que se han dado en otros lugares o que se han dado más prontamente en otros lugares. Como esta es la penúltima sesión de esta serie de diálogos, que como decía al inicio, hemos tratado de capturar todas las perspectivas que las autoridades, los comités, los investigadores, el comité como los miembros,
porque creo que todos tenemos algo que contribuir. Pero como es la penúltima, lo que buscamos, y quería, por eso decía al inicio, quiero invitarlos desde ya, y voy a poner en este momento el email, a que si ustedes tuvieran sugerencias, algún tema que no se ha discutido, algo que se les ocurrió, que por favor, que creen que pudiera mejorar la manera como a nivel regional y global abordamos la investigación para asegurar que se haga de manera ética en una emergencia sanitaria, que por favor nos lo compartan. Ustedes saben, la OPS ha producido una gran cantidad de orientaciones para la ética de la investigación de COVID, pero siempre insisto que tenemos el compromiso, cuando pase todo este vendaval, de revisar todo eso críticamente a la luz de las experiencias que ustedes han tenido poniendo esas orientaciones en la práctica y ver hacer una especie de filtrado. ¿Qué queda? ¿Qué no queda? ¿Qué pudo hacerse mejor? ¿Y qué cosas no se nos ocurrieron? Ustedes, desde sus distintos lugares, están en una posición única para contribuir a este esfuerzo regional de aprendizaje. La última sesión de diálogo va a ser un poco la sesión en que nos rascamos la cabeza y decimos, y hacemos todo este ejercicio, pero sé que tienen muchísimas ideas y no quiero esperar a la sesión que viene, que será el 9 de diciembre, ¿verdad? Es el 9 de diciembre. Por última vez no va a ser el martes, a raíz del feriado. Quiero invitarles que desde ya, si tienen algunas ideas que creen que nuestros panelistas deben ir explorando, deben considerar para la reflexión, por favor nos las envíen al email del Programa Regional de Bioética de la OPS. Si no estuvieran suscritos ya a la lista de investigación ética, los invitamos a que se suscriban. Muchas de las preguntas que ustedes han realizado, muchos de los ejemplos que se han dado, han sido sobre los ensayos clínicos de vacunas. Recordarán que tuvimos un taller de ética enfocado en los ensayos clínicos de vacunas de COVID-19 algunos de los temas abordados, como el hecho de que hay estudios de vacunas que ya han mostrado vacunas eficaces y seguras, y qué implica eso en términos de las obligaciones con los participantes en los estudios. Podemos seguir haciéndolos con placebo, tenemos que darle la vacuna a todos, etcétera, etcétera. Esos temas los hemos abordado ya y tenemos la grabación disponible en la página web del Programa Regional de Bioética. Sin embargo, retomo este tema porque la OMS, y lo mencioné en algunos comentarios en el chat y en las preguntas, la OMS está produciendo una orientación un poco más específica para este tema, que debe salir publicada con suerte esta semana y la distribuiremos por medio de la lista Investigación Ética. Entonces, mil gracias de nuevo. Por favor, envíenos sus sugerencias. Creo que hemos tenido ideas muy creativas, pero todavía hay bastante espacio para pensar y para mejorar. Y suscríbanse a la lista si no estuvieran suscritos para compartirles todos estos recursos. Otros colegas también han compartido recursos en el chat. Y bueno, estamos a la orden para seguirlos apoyando de nuevo. Gracias, Javier, gracias, Mario, gracias, Marta, gracias, Ana, gracias, Sara, gracias a nuestros intérpretes que han acercado esta sesión a nuestros colegas que hablan solo inglés, y también gracias a nuestro equipo de apoyo que hace todo esto, toda esta sesión posible. Mil gracias y que tengan una buena tarde. Gracias y felicidades por la iniciativa. Gracias. Hasta luego.